Hoy, como habéis oído el texto, la verdad es que es emocionante el seguir de forma sistemática el texto del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio de San Mateo en este caso, que nos van trayendo diferentes hermanos y que hoy tengo yo el privilegio de compartir. Y bueno, pues hoy tenemos la transfiguración. La transfiguración tiene mucho que ver con algo que ha dicho Lidia hoy. Ha dicho, ¿qué es Jesús para ti, verdad? ¿Quién es Jesús para ti? Y pues lo primero que nos viene es decir, pues es mi Salvador, es mi sanador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es mi Redentor. Pero decía que es bueno que veamos también y que alabemos a Dios porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Es decir, no fijándonos tantos en nosotros. Y de esto tiene mucho que ver hoy el texto que nos ocupa, la transfiguración. Pero la transfiguración en estos últimos dos domingos, nuestros hermanos Pablo y Ángel Corros nos han traído el texto de Mateo 16 y ese texto pues tiene lugar, tiene lugar exactamente, vamos a verlo en Mateo 16 para que lo veamos. Mateo 16. Empezando en el versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Dónde está Cesarea de Filipo? Pues Cesarea de Filipo, como bien nos explicó Pablo en su momento, pues está al norte del mar de Galilea. Y allí estuvieron y allí se dieron los acontecimientos que se narran a partir de ese momento en Mateo 16. Y que es importante que hagamos, como a modo de introducción, un repaso a esos acontecimientos, porque la transfiguración no se puede entender sin unirla a esos acontecimientos. Entonces, esos acontecimientos que se dieron fueron la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? En Mateo 16, 16. Y el anuncio de Jesús de su pasión, muerte y resurrección. Es decir, Ángel recordaba que Jesús empieza a hablar ya abiertamente de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Pero lo hace en este caso entre sus discípulos. Y ese mismo Pedro que le había revelado no carne ni sangre, sino el Padre Celestial que está en los cielos, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Cristo. A continuación, cuando escucha a Pedro que Jesús tenía que padecer, morir y de resucitar no se debió de fijar mucho, entonces da lugar al diablo y le dice a Jesús, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿verdad? Luego también la declaración de Cristo de lo que cuesta seguirle, ¿verdad? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Ahora, fijémonos, imagínate que tú eres uno de esos discípulos y que estás en esa situación, estás escuchando a Cristo
que está hablando de que iba a padecer, iba a morir, también resucitar, pero en eso no se debían de fijar mucho, como digo. Pero también está hablando de que ellos mismos podían darse el caso de que pudieran morir también. De hecho, Juan Bautista había muerto, había sido decapitado, ¿verdad? Hay un aspecto que dijo en los grupos de crecimiento, que yo animo al que no esté en un grupo de crecimiento, pues que se una, porque son de mucha edificación. Y una hermana dijo algo muy interesante, que había una relación afectiva también. Quizá en esto no nos fijamos mucho, ¿verdad? Pero entre los discípulos y los discípulos con Jesús había una relación afectiva. Y cuando alguien al que tú quieres tanto como querían a Jesús les dice que va a morir, que va a padecer, ellos sufren. La situación, por otro lado, es confusa para ellos. Ellos estaban esperando al Mesías y precisamente Pedro había dicho, tú eres el Mesías, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Y ellos esperaban que ese Mesías cuando viniera, pues iba a venir como rey y les iba a liberar de toda la opresión de romanos y de todo lo que fuera posible y que iba a restaurar en santidad la adoración al Dios verdadero, ¿verdad? Y de repente Jesús dice que él, que es el Mesías, va a padecer y va a morir, pero esto cómo se entiende, ellos no entendían casi nada. Hay algo que, sin embargo, quizá les pasa un poco desapercibido, que está en Mateo 16, 27, y dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí está hablando Jesús de la segunda venida. Está hablando de que venga como juez. Tampoco se debieron fijar mucho en eso. Estaban confusos. Y ahora pasamos a la siguiente imagen y vemos a tres discípulos. Tres discípulos, tres apóstoles que eran, como dicen los anglosajones, los mejores amigos, ¿verdad? Y nos llama esto la atención, que Jesús tuviera mejores amigos, que tuviera amigos íntimos, pero es verdad que los tenía. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y Jesús, como hombre, también le placía esa relación de amistad íntima, cercana. Y esos tres discípulos estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo, estuvieron, como ahora vamos a ver, o estarán, mejor dicho, en la transfiguración, que lo vamos a ver, y en el huerto de Getsemaní también, donde Jesús se retiró a orar la noche en que fue entregado, arrestado. Eran íntimos. Y ahora, fijemos bien en una cosa. Jesús no necesitaba mostrar a nadie su gloria, no lo necesitaba. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dijo en una ocasión. Él no lo necesitaba. Si lo hace, es por algo. Y lo hace precisamente por eso he dicho que había que repasar un poco lo anterior, para que sus discípulos, que estaban en esa situación de confusión y en esa situación de herida por ver que alguien a quien quieren tanto va a sufrir y va a morir. En esa situación, él quiere que vean dos cosas. Uno, y vamos al siguiente. Bueno, antes de eso, vamos a hablar, voy a dejaros un poquito en suspenso, en suspense, no en suspenso, que esos suspensos los pone Pablo, bueno, yo creo que pone muchos aprobados, ¿no? Para hablar un poco de los amigos, un poquito más.
Jesús antes decía, me parece que era Lidia, o era, no, era Abraham, que antes éramos enemigos y Él nos ha hecho amigos. Ahora, nadie tiene mayor amor que este. Juan 15, del 13 al 16, es un pasaje precioso. Vamos a leerlo. Dice, yo ya no os llamaré, está hablando Jesús, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué bonita esta relación de amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice en el mismo capítulo, en el 13, que lo hemos leído, ¿verdad? Y Jesús la puso por los amigos. Jesús ha puesto su vida por los amigos. Jesús en Mateo 28 que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es el amigo que está con nosotros siempre. Jesús es el amigo que quiere tener una relación personal. Hay un dicho, que cuenta que para ver si una persona es un verdadero amigo, es cuando, si tengo un problema y estoy en una necesidad, me va a ayudar. Y eso es cierto. Pero realmente no es completa esa definición de amigo. Y lo voy a poner con un ejemplo. Imaginemos siglo XIX, una mansión y el gran señor de la mansión que tiene un siervo al que aprecia mucho y le dice, mira, cualquier cosa que necesites, dímela y yo te voy a ayudar. La pregunta ¿es amigo el señor ese de su siervo? Yo creo que no. Sí le ayuda, es bueno lo que hace, pero amigo es no. ¿Qué es lo que hace que no sea amigo? Jesús lo dice claramente aquí. Ya no os llamaré siervos, como en el ejemplo que he puesto era el siervo, ¿verdad? Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo creo que el verdadero amigo es aquel que es capaz de contarte lo que le pasa a ti también. Hay gente que te ayuda, que te dice, ay, te ayudo y tal, pero luego son herméticos, no te cuentan nada. Pues ¿dónde está la amistad? ¿Es que no eres capaz de abrir tu corazón a mí y de decirme qué es lo que hay en tu vida? El verdadero amigo es el que realmente, como dicen, no tenemos secretos. Y Jesús, qué precioso, dice, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. A Pedro le reveló el Padre quién era Jesús. La revelación es algo que nosotros, que por la muerte redentora de Cristo ya no somos enemigos, sino amigos de Dios, tenemos acceso a ese conocimiento de Dios a través de Cristo y lo hace por el Espíritu Santo. Y es precioso, hermanos, que tengamos a alguien así, un amigo. Ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Hermanos, cuando leamos las Escrituras, tener claro una cosa, que el Espíritu Santo está allí para hablarte. Abre tus oídos. Como más adelante vamos a escuchar, Dios Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y si dice oíd es porque habla, hermanos. Es porque el Señor nos sigue hablando hoy. A Él sea la gloria. Es nuestro amigo. Y ahora sí pasamos, bueno,
Tengo aquí otra diapositiva que quería comentaros un poco a modo de enseñanza también. Hemos visto a Cristo como nuestro amigo, pero nosotros como amigos de Cristo. En Juan 14, 23 a 27, está en el capítulo anterior del que hemos leído, dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, si tú eres amigo de Dios es porque le amas, amigo de Jesús, guarda su palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de aquel que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él que os enseñará todas las cosas y os recordará que todo lo que yo os he dicho. En 15:17 nos recuerda algo importante, ¿verdad? Y es el que nos tenemos que amar unos a otros. Jesús no estaba solo con un discípulo, estaba siempre en compañía de sus apóstoles y muchas veces de muchos más discípulos. Y Jesús nos recuerda que esa amistad tiene que llevar, si somos amigos de Dios, tenemos que ser amigos entre nosotros, tenemos que amarnos entre nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a darlo todo por Cristo. Y también abrir el corazón a Cristo. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque los amigos quedan para cenar, porque los amigos están juntos. Tenemos esa comunión con Jesús de amistad nosotros. Abrimos la puerta nosotros a Jesús en oración, en lectura de la palabra, en intimidad, en comunión unos con otros, para que Jesús se siente con nosotros a la mesa. Y qué precioso si el Señor dice que les recordará todas las cosas que yo os he dicho del Espíritu Santo, tenemos que amar la palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué preciosos son tus dichos. O sea, el amar la palabra de Dios, el saber que no es simplemente letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, sino que hay, no solamente está unas páginas, sino que está el Espíritu Santo que nos habla y nos dice todo lo que Dios nos recuerda, todo lo que Cristo ha dicho. Y ya vamos entrando en la transfiguración. Hemos visto los amigos, hemos visto el contexto en el que todo esto va a ocurrir y ahora vamos a ver la transfiguración. La transfiguración tiene... Yo he encontrado varios propósitos, seguro que vosotros encontráis más. Pero esto es lo precioso de la palabra de Dios, que la lees otro día y encuentras, es como un manantial que sigue manando, ¿verdad? Pues yo he encontrado lo siguiente: mostrar la gloria de Cristo, su divinidad. Es decir, Cristo es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. En Apocalipsis, vamos a leerlo. Apocalipsis 5:13 dice así la palabra del Señor. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 5:13, perdón, en Apocalipsis 19:11 a 16,
donde dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno sino él conocía, que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese Jesús, ese Hijo de Dios, estaba mostrando su gloria, su divinidad, y lo estaba haciendo con un propósito, para que sus discípulos y nosotros hoy podamos entender lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Y lo podamos hacer dándole la gloria, porque Él es el Cordero. Curioso que aquí recuerda, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. En estos versículos nos recuerda lo que Cristo padeció para que nosotros tuviéramos vida. Mostrar la importancia, animar con esa visión a los discípulos, porque esto iba a ser muy importante en el futuro. Hay un pasaje que está en segunda de Pedro, 1, 16 a 18, en el que ya un Pedro experimentado como apóstol, evangelista y fundando iglesias y confirmando a los creyentes, escribe en su epístola segunda de Pedro, en el capítulo 1 y versículos de 16 a 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pedro está diciendo que vio con sus ojos su majestad. Está refiriéndose a la transfiguración aquí. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. No sabemos ese monte dónde estaba. Hemos dicho antes, ¿verdad?, que estaban en Mateo 16, ¿verdad?, cuando hemos hablado del versículo 13, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Ahora ya no están en Cesarea de Filipo. Han pasado 6 días. Están en un monte que Pedro luego llama el Monte Santo. Y le llama santo no porque fuera el Monte Santo, sino porque el santo había mostrado su gloria en él. ¿Qué monte es ese? Pues no se sabe. La mayoría de los exégetas de la Biblia dicen que era el Monte Tabor, que era un monte que estaba como a 70 kilómetros al sur, que era un monte que tenía desde su base como 400 metros de altura, que era y es, que es un monte, los que han tenido el privilegio como Ángel de ir por allí y haberlo visto, pues lo podrán imaginar, pero yo por fotos, que es un monte como desde su base hasta la cima de 400 metros de altura. Es un monte que estaba solo, no formaba parte de una cordillera. Es un monte que desde su cima se veía todo el valle de Jezreel, un valle fértil. Es un monte que estaba muy cerca de Nazaret, donde se crió Jesús, a unos 8 kilómetros en el sureste de Nazaret. Y es posible que fuera allí porque realmente si una persona va a 4 kilómetros por hora, caminando 3 horas diarias, en 6 días consigue llegar desde hacer los 70 kilómetros, ¿verdad?
Bueno, pues allí estaban. ¿Dónde era eso? No lo sabemos. Puede ser que fuera el Monte Tabor. Bien. Entonces hemos visto que uno de los propósitos iba a ser animar a esos discípulos para que después fueran predicando, cumplieran ese mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y Pedro lo hizo y lo recuerda en segunda de Pedro. Mostrar la importancia del cumplimiento del plan de salvación, enfatizando la resurrección. Moisés y Elías en Lucas 9, que es un pasaje paralelo, lo vamos a leer. Lucas 9, 31. Dice la palabra del Señor. Es el mismo el pasaje paralelo, el de la transfiguración. Y dice en el 30, hay aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Fijaos bien que enfatiza el mensaje de la victoria de Cristo, de la resurrección. Cristo había hablado ya anteriormente de su pasión, de su muerte. Ahora habla, es una visión de la gloria, por tanto es una visión de su victoria, de la resurrección. ¿Y por qué Moisés y Elías? Bueno, pues Moisés y Elías, porque Moisés representa la ley, ¿verdad? Y Elías representa a los profetas. Moisés y Elías ambos estuvieron en el monte Oreb y contemplaron, fueron testigos de la gloria de Dios. Pero es importante que eran ellos dos porque cuando viene la voz del cielo, esa voz centra todo se centra en Jesús. Toda la transfiguración se centra en Jesús. Moisés y Elías fueron también acompañantes, testigos de su gloria, pero la gloria era la gloria de Cristo. Y esto es muy importante para que ellos entendieran que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y cuando viene esa voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, estas palabras también fueron dichas cuando Jesús fue bautizado. Seguimos con la siguiente imagen y más puntos sobre el propósito de la transfiguración que he encontrado. Lo que acabo de decir, ensalzar a Cristo sobre todo nombre, ¿verdad? En Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará ante él. Y también, con respecto a la ley y a los profetas, es la importancia de que en Cristo se cumple la ley y los profetas. Es el cumplimiento de toda la revelación. Es a donde mira todas las profecías. Y es muy importante también que pone el sello divino en las Escrituras, porque ellas daban testimonio de Cristo. En Juan 5:39 dice la palabra del Señor, y dice Jesús mismo, que es el que está hablando en este pasaje. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, y en segunda de Timoteo, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, Jesús, ante las lenguas que en ese momento después y en la actualidad ponen en duda la inspiración del Antiguo Testamento, está poniendo el sello sobre las Escrituras.
porque ellas dan testimonio de mí. Antes de terminar con la enseñanza resumen, que ya estoy acabando, también hace alusión, porque los discípulos recuerdo que estaban confusos, porque decía que los escribas decían que Elías iba a venir y a restaurar antes del día del Señor, iba a restaurar todas las cosas antes de la venida del día del Señor. Entonces ellos, como estaban viendo la venida del día del Señor con sus ojos, dicen, pero bueno, ¿y entonces cuándo ha venido Elías? Y esto hace alusión a una profecía que está al final del Antiguo Testamento, en Malaquías 4:5, que nos vamos a leer, y que dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y entonces le pregunta a los discípulos, le pregunta a Pedro, pero bueno, ¿y Elías? Y entonces él les explica, Elías ya vino y murió, ¿verdad? Fue decapitado. Elías ya vino. Y en este momento, ¿de quién está hablando? De Juan Bautista. Ellos entendieron. Volvemos a Mateo 17, ya acabando. Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Les estaba tratando de que entendieran, aunque era muy complicado que lo hicieran. Entonces los discípulos comprendieron, sí, que les estaba hablando de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista en la profecía de Malaquías dice que restaurará. Restaurar es la restauración, es cuando, por ejemplo, un cuadro está en mal estado, ¿verdad? Y se restaura para que esté bien. La restauración del pueblo de Israel se refería a que volvieran al culto verdadero, a un corazón puro, sin idolatrías, que volvieran a la santidad. ¿Y es que acaso Juan el Bautista, cuál era el mensaje de Juan Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y evidentemente se cumplió, porque él restauró con su predicación y preparó el camino del Señor. Así que, hermanos, y ahora sí, la enseñanza. Jesús es nuestro Señor y nuestro amigo. Nos da a conocer a Dios a través del Espíritu Santo. El que dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Jesús está con nosotros siempre. Y no olvidemos las palabras del Padre Celestial. A Él oíd, escudriñemos las Escrituras. No permitamos que el desánimo ante la adversidad. Cristo reina y reinaremos con Él cuando venga en su gloria. Valoremos una salvación tan grande, fruto del amor de Cristo que dio su vida por nosotros. Hermanos, Cristo ha resucitado. Démosle toda la gloria a Él.